más le digo bienvenidos, saludos, gracias por estar conectado con Reflexión para la Semana. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Esta reflexión la he titulado Mi superación, hablando de su superación. Y este tema lo he basado en un texto bíblico que tal vez es conocido por todas y todos. Dice la Biblia, Marcos capítulo 5, versículo 24 hasta el 28. Dice la palabra del Señor. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bueno, la Biblia empieza mencionándolo. Desde el versículo 21 se le apareció un hombre importante. Y este personaje importante pedía por otra persona, no por él. Jesús lo escuchó y va con él. Y cuando van en el camino, dice la Biblia en el verso 24, y le seguía gran multitud. No le seguía una multitud, una gran multitud. Había mucha gente. Es más, de tantas personas que le seguían, que iban con Jesús. Al final del verso 24 menciona, y le apretaban. Le era difícil, le era casi imposible a la multitud y a Jesús, principalmente, andar, caminar, ir hacia el lugar con aquel personaje que pedía algo al Señor. Pero en ese trayecto, cuando Jesús va, interviene, aparece una mujer que tenía un espíritu de superación. Y el versículo 25 narra, no dice su nombre, solo dice que una mujer que tenía 12 años, y dice la palabra flujo de sangre. Esa palabra es bien interesante, flujo de sangre. Pero agrega que esta mujer que tenía este flujo de sangre por 12 largos años, uno había sufrido de los médicos. Ellos habían intentado, otros habían experimentado, pero no lo habían logrado. La mujer no mejoraba. Es más, había invertido toda su finanza. No sacaba provecho de su inversión, de su sacrificio. Y dice al final del versículo 26, antes le iba peor. La condición de esta mujer, independientemente de los recursos que había invertido, el esfuerzo que había tenido, los lugares que había visitado, los médicos con que se había visto, no la habían ayudado. Habían cobrado, pero no había un resultado positivo. Tal vez la habían recomendado y había invertido y había comprado medicamentos. Había hecho exámenes y no mejoraba. Es más, antes de mejorar, empeoraba su situación del flujo de sangre. Pero escuchó, Dios siempre tiene un remedio para nosotros. Hay un resultado, pero en ese resultado siempre tiene que haber un espíritu, un deseo, una intención en nosotros de superación. Y dice la Biblia que ella oyó, escuchó, no sé si le dijeron directamente o escuchó que hablaban. Lo importante aquí es que prestó atención a lo que decían y oyó hablar de Jesús. Interesante. Escuchó que hablaban de Jesús. Escuchó que en Jesús había respuesta. Y dice la Biblia que ella, ahora, si usted lee la tradición y las costumbres judías con relación a una mujer que tenía este comportamiento, esta enfermedad,
esta imposibilidad. Esta mujer no podía salir de su casa, no podía estar en medio de ciertas personas, pero tampoco delante de un sacerdote. Interesante. Esta mujer no podía estar delante de algunas personas. Es más, algunos la consideraban inmunda. Y si se enteraban o alguien que sabía su condición la veía, estaba expuesta. Pero dice la Biblia que ella tenía un deseo de superación. Sí. En el versículo 27 dice, oyó hablar de Jesús y vino. Ella salió de su hogar, salió del concepto negativo, salió del yo no puedo, salió de su mentalidad, tal vez que ya no hay solución, es imposible, salió de eso y fue en medio de la multitud por detrás. Y su deseo no era tocar a Jesús, tocar su cuerpo, sino tocar su ropa. Y cuando lo tocó, tuvo resultado. ¿Qué significa la palabra superación? La superación es un proceso que implica el esfuerzo constante por mejorar y crecer personalmente. Se trata de enfrentar y superar desafíos, aprender de las experiencias y desarrollar nuevas habilidades para alcanzar nuevas metas y aspiraciones. Esta mujer llenaba ese requisito. Anónima, no dice su nombre. La mujer del flujo de sangre es conocida. Ella tenía un esfuerzo de superación. Ella quería crecer, ella quería mejorar. Su condición de salud no era la mejor, pero ella tenía que esforzarse. Dice la Biblia, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Punto y coma. ¿Has nacido de Dios? ¿Te consideras criatura de Dios o te consideras hija o hijo de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence todo obstáculo, toda oposición, toda mente cerrada, toda costumbre, toda tradición, vence. Dice, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Fe es creer, aunque no lo vea. Fe es creer, aunque tenía el flujo de sangre cuando salió de su casa. Cuando regresó era otra historia. Fe es tener seguridad de que va a pasar. Pero la fe va acompañada de obediencia. Tiene que actuar. Tiene que moverse. Tiene que intentarlo. Tiene que salir. Tiene que lograrlo. Tiene que impulsarse. Tiene que caminar. Tiene que pensar positivo. Tiene que derribar preceptos. Tiene que derribar estereotipos. Tiene que derribar obstáculos mentales. Ahora, escuche esto. Características de la superación personal. Y esto lo vi en la mujer del flujo de sangre. Ella refleja estas características. 1. No es exclusiva de cierta edad y puede darse en cualquier etapa de la vida. Hay gente que dice, estoy viejo, estoy vieja, tengo canas, no puedo. Puede superar, no importa la edad. 2. Contempla una evolución a largo plazo que se va trabajando continuamente día a día. 3. Exige buena voluntad, no fuerza de voluntad. Buena voluntad, autodisciplina y dedicación. Importante el 3. Buena voluntad, autodisciplina, dedicación. 4. Implica salir de la zona de confort y dejar atrás hábitos dañinos y creencias erróneas. Mujer del flujo de sangre. 5. Conlleva un cambio de mentalidad y actitud. 6. Requiere aprendizaje obteniendo a través de los errores. Esta mujer cometió muchos errores y aprendió de ellos. 7. No tiene límite. Una persona puede continuar progresando a largo plazo en su vida. 8. Contempla un ejercicio de establecimiento de metas y visualización constante de las mismas para tener una imagen clara del futuro. Es que la superación me ayuda a tener claras en lo que yo quiero en el futuro, mis aspiraciones futuras, dónde quiero llegar al futuro. No es un sub y baja solamente, no un va y viene, no. Visión clara de futuro. Lucas capítulo 1, verso 37 dice la Biblia.
Mira lo que dice Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. ¿Crees en Dios? ¿Eres hijo o hija de Dios? Pues tienes un Dios que para Él no hay nada imposible. Y si para Él no hay nada imposible, para usted tampoco. No puede haber imposible. No hay nada imposible. Se puede lograr, pero acepta el proceso. El proceso puede ser a largo plazo. Acepta el proceso. Me gusta este versículo de Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Si no hay nada imposible para tu Dios, para usted tampoco, porque eres hijo o hija de Dios. Este versículo leído en dos versiones de Biblia, que uso muy poco. Dice la Biblia Pechita, eso es una Biblia arameo al español. Verso 37 de Lucas 1, porque nada es difícil para Dios. Difícil, imposible, no lo hay. Dice otra versión de Biblia, este mismo versículo 37, Biblia Judía Ortodoxa, versión del año 1999, porque ninguna cosa es imposible para Elohim. No hay nada imposible para el Eterno. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para tu Dios. No debe haber nada imposible para usted. En la casa, nada imposible. En la familia, nada imposible. En el matrimonio, nada imposible. En el trabajo, nada imposible. En la iglesia, nada imposible. En su vida personal, nada imposible. Dice, ¿es imposible algo? Sí es imposible si está en tu mente. Si lo crees imposible, será imposible. Pero si tienes la convicción, el principio, te agarras de una palabra de fe, que hay toda posibilidad de lograrlo, lo vas a lograr. Ahora, hay beneficios de la superación personal. Por eso le insto a tener el deseo de una superación personal. Hay beneficios. Y voy a mencionarle los beneficios de la superación personal. 1. Mejora la calidad de vida. 2. Impulsa el crecimiento personal. 3. Mejora la autoestima y la autoconfianza. 4. Fortalece la resiliencia. 5. Nos abre nuevas oportunidades. 6. Fortalece la mentalidad de aprendizaje constante. 7. Ayuda con la capacidad de adaptación. 8. Mantenemos mejores relaciones interpersonales. Relaciones con otros, relaciones con los demás. Cuando no podemos nos encerramos, no huimos, no aislamos. Cuando lo logramos queremos compartirlo con los demás. Dice la Biblia, 1 de Juan 4:4, dice la palabra, hijitos, eres hijo de Dios, hija de Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Puedes vencer, sí puedes vencer. Espíritu de superación, deseo de superación, reflexión para la semana. La superación es un proceso de autorreflexión. Esta es reflexión para la semana. La superación es esfuerzo personal. La superación es perseverancia. La superación es enfrentar y conquistar dificultades. Ahora, la superación es más allá que resolver problemas. A veces pensamos que la superación es resolver problemas. Es algo más allá. Es un deseo constante de crecer y mejorar. Superación. Crecer como persona y mejorar como persona. Reflexión para la semana. Mi superación. Recuerden nuestra cuenta YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente de Salvación Oficial. El Señor Jesucristo te bendiga hoy, mañana y siempre. Saludos.